Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de Bernetech. En esta ocasión vamos a hablar sobre la gestión y optimización de los costes en Azure. Como muchos ya sabréis, la gestión de costes en Azure representa un reto significativo para muchas de las empresas, donde frecuentemente una sola persona asume la responsabilidad de esto. En esta sesión, Eladio Rincón nos va a contar cómo utilizar eficazmente las herramientas y recursos de Azure para mantener el control sobre estos gastos. Además, vas a descubrir cómo monitorizar y ajustar tus gastos en Azure de manera que puedas maximizar el retorno de la inversión, sin comprometer la capacidad operativa de tu infraestructura en la nube. Como siempre, durante la sesión podréis dejar vuestras dudas y preguntas en el chat que tenéis para ello y al final de la sesión os las responderemos. Eladio, puedes darle, todo tuyo. Muchas gracias, Cristina. Hola, buenos días a todos. Em, Mi nombre es Eladio Rincón, como ha comentado Cristina, y vamos a empezar con la sesión. El objetivo es daros unas cuantas pildoritas de el estado del arte, cómo está toda la parte de gestión de costes en Azure. Y bueno, el objetivo final es que os llevéis alguna cosita. Yo creo que os vais a llevar por lo menos 2 o 3 cosas para poder aplicar en vuestra infraestructura. A ver, esta es la agenda que he creado para la sesión de hoy. Como digo, primero una pequeña introducción, luego vamos a ver un poquito de cómo se ve la parte de informe, presupuestos y alertas dentro de Azure. Os voy a compartir unas cuantas estrategias y análisis que se pueden seguir de cara a ser eficiente con la gestión de los costes. Y luego, finalmente, os mostraré algunas posibilidades que permite Azure para poder extender un poco pues, lo que tenemos, digamos, un poco en la caja, ¿vale? Entonces, empecemos con la parte de introducción, ¿vale? Esto es una pequeña lista de cuáles son los aspectos más o menos importantes en relaciones con la parte de gestión de costes. Entonces, como podéis ver, tenemos 3, 4 colores diferentes. Cada uno de los colores suele ser normalmente un departamento distinto. Obviamente depende pues, un poco del tamaño de la organización. Entonces, si por ejemplo, si vamos a una situación, por ejemplo, de optimizar recursos desde el punto de vista puramente de recursos aprovisionados tecnológicos, pues es un elemento que normalmente lo suele llevar el departamento de IT o el departamento de producto, ¿no? Por ejemplo, producto es un equipo que lleva un servicio concreto, ¿no? Ha desarrollado un servicio específico para la organización, pues un poco también responsables de ello, ¿no? Si hablas de una cuestión relacionada con el control de gastos puro y duro, pues aquí normalmente suele ser el equipo de finanzas muchas veces el que despierta esa iniciativa, es decir, sabéis que habitualmente pasa mucho, ¿no? Es decir, estoy gastando mucho, ¿no? El coste es excesivo. Finanzas viene y te dice hay que reducir costes. Y suele ser un poco una labor, ¿no? Una labor conjunta, ¿no? Entre el equipo de finanzas, que es un poco el que ve los números de los costes, y el equipo de tecnología, que es un poco el equipo que aprovisiona, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, tú decides aprovisionar recursos en función de necesidad, pues igual con la colaboración del equipo de finanzas, pues finanzas te dice que, pues por ejemplo, en este grupo de recursos se está consumiendo excesivamente un presupuesto excesivo y tú detectas, por ejemplo, que vamos a decir, por ejemplo, que les ha provisionado unos discos que no se adecúan a la necesidad, ¿no? Por ejemplo, discos premium, ¿no? Pues hay ciertas conversaciones, ¿no? Que tienes con el equipo de finanzas, pues para un poco aliviar esos costes. La parte presupuestaria generalmente es algo que recae en finanzas, aunque últimamente lo que estoy viendo en las empresas es que ya se delega ya parte de ello en el equipo de tecnología muchas veces, tecnología y producto. Y luego, pues también desde el punto de vista de competitividad, por ejemplo, el último punto de vista abajo de todo, pues claro, una de las cosas que se está haciendo mucho foco últimamente, sobre todo nos viene mucho de Estados Unidos, es la parte de no ver el coste como un coste real, sino como una inversión, ¿no? Desde el punto de vista de qué es lo que me aporta este recurso para invertir yo en este coste, ¿no? Entonces ahí pues suele ser una responsabilidad muchas veces de los estrategas, ahí he marcado como alta dirección, suelen ser los estrategas los que den un poco alinearse, ¿no? con el equipo de tecnología y producto. Claro, como veis, pues es un poco difuso, ¿no? ¿Quién es el responsable, ¿no? Porque habéis visto 4 colores distintos, ¿no? Habéis visto dirección, que es un poco cercano a
a estrategia, habéis visto tecnología, que tradicionalmente han sido el equipo que se ha encargado un poco de asignar recursos. También veis producto, por ejemplo, cuando estás haciendo un desarrollo nuevo, pues generalmente cuando tienes unas especificaciones. También hemos visto finanzas, ¿no? Es decir, hay 4 figuras ahí que suelen ser un poco los que pueden influir, ¿no?, en esa parte. Entonces, a partir de ahí, aparece una fundación que se llama Fundación FinOps, y la Fundación FinOps lo que intenta poner en relevancia es pues cómo gestionar los costes de infraestructura de nube pública de una forma eficiente, que es cuando se funda la fundación, valga la redundancia, lo que se dan cuenta es que efectivamente pues hay muchos actores y hay muchas acciones que no se hacen por falta de claridad quiénes son los responsables, ¿no? Entonces aquí, como veis, ahí veis la fundación define una serie de personas es el perfil de las personas responsables, que coincide un poco con lo que hemos visto antes, pero la parte importante es esta de aquí, en la que definen unos principios, y esos principios, aquí ya vais a ver alguna pildorita sobre esto, pues es muy importante que los equipos colaboren. Por ejemplo, yo me encuentro con clientes en los que se lanzan iniciativas de eficiencia de costes y como no es algo que me corresponde a mí, es decir, no es una responsabilidad mía, no es un KPI que me corresponde a mí, no es algo en lo que yo estoy, yo soy el responsable, pues en ocasiones lo que veo es que se intenta evitar, ¿no? Se intenta evitar pues hacer algo por mejorar eso, ¿no? Entonces, uno de los valores más importantes en los que hace hincapié la Fundación es que hay que construir un equipo, hay que construir una cultura, hay que trabajar juntos para ver el objetivo de eficiencia de costes como un bien común de la organización. Y eso, desde mi punto de vista, es probablemente el mayor reto que existe hoy día en proyectos de este tipo de FinOps. Fijaros aquí un poco a la derecha que ya incluso define una serie de fases, una fase informativa, ¿no?, en la que un poco pues defines un poco, ¿no?, pues cuáles son, recoges información y das visibilidad a esa información a los diferentes stakeholders de la organización para que sean un poco, tengan un poco visión, ¿no?, de cuáles son un poco los esfuerzos a nivel de coste que suceden. Una fase de optimización en la que obviamente aquí lo que se intenta es, una vez informado de las cosas, ver qué se puede hacer para ser más eficiente. Es decir, por ejemplo, igual tienes definida una arquitectura basada en un servicio concreto de Azure y por análisis que has hecho tú con tu equipo, con tu proveedor o con tu equipo de producto, pues detectas que hay otra tecnología que es un poquito más eficiente, ¿no? Entonces, eso forma parte un poco de optimización, ¿no? No estamos hablando de optimización desde el punto de vista de rendimiento, sino optimización desde el punto de vista de eficiencia de costes, ¿no? Y luego un tercer punto, que es la parte operativa, la parte de operación, que se marca aquí como operación, que es un poco lo que sería cuando tienes un proyecto de desarrollo, pues el ongoing, ¿no? Es decir, he dedicado un esfuerzo a analizar, he dedicado un esfuerzo a optimizar, y eso tiene que tener un calado continuo, ¿no? Es decir, hacer unas revisiones periódicas, un seguimiento para que el trabajo, el esfuerzo que se ha hecho, pues que no quede en saco roto y volvamos un poco a los principios, ¿no? Fijaros que aquí hay unos niveles de madurez que son, para mí es una cosa muy chula que ha definido la Fundación, y es que las organizaciones empiezan gateando, como veis aquí, estás gateando, poco a poco vas empezando a andar, que sería un poco la parte ya de optimización, y luego al final vas corriendo, es decir, cuando ya tienes todo sobre ruedas, ya esos automatismos, esas reuniones, ese seguimiento, esas cuestiones a realizar ya van rodadas. Nosotros en Verne lo que hemos creado es no hemos querido inventar nada, obviamente. Si la Fundación ha hecho un trabajo enorme, extenso, y hay pues cerca de 2.000 personas dentro de la Fundación, pues obviamente no vas a inventar nada. Y lo que hemos hecho es un poco, pues, adoptar un poco el framework de cara a cómo podemos ir a los clientes, ¿no? Esto suele ser un poco, hemos trasladado, ¿no?, lo que se ve a nivel de fundación a lo que creemos nosotros que tiene que suceder en Azure, que esto está bastante muy alineado con lo que propone Microsoft y la propia fundación. Entonces, como veis aquí, hay un poquito, os dejo aquí como referencia, no voy a entrar mucho en detalle de esto, ¿no?, pero tienes una fase informativa, ¿no?, en la que pues haces una creación de grupos de trabajo para definir cuáles son los objetivos a nivel de optimización de recursos, haces una serie de recogida de datos, etiquetado y decidir qué tipo de herramientas de análisis quieres utilizar,
que esto va enlazado un poquito con la parte final que vamos a ver de la presentación. Das visibilidad, das formación, añades, consigues una responsabilidad compartida en la organización. Esto es importante porque si tú quieres que haya equipos de tu organización que sean responsables con los costes, tienen que saber en qué consisten esos costes y por qué vienen esos costes. Entonces aquí tienes, incluso aquí se lanzan iniciativas, por ejemplo, iniciativas formativas relacionadas con, por ejemplo, formarse en tecnología, pues tipo, pues yo qué sé, cursos de Azure que están en calendario, cursos de Azure que tiene Microsoft, formaciones, píldoras, incluso crear sesiones específicas para OSI. Es decir, el objetivo es informar de qué es lo que tienes y por qué están esos costes, ¿vale? Luego una segunda fase que es optimización, en la que una vez revisado un poco el escenario del cliente, pues un poco se intenta diseñar e implementar una serie de pues, políticas, presupuestos, alertas, como vamos a ver ahora dentro de un ratito. Y claro, pues hay una fase muy importante, esto los llama mucho, es el complejo de Diógenes, que siempre tienes la tendencia a guardar cosas en mayor o menor medida. Entonces, esto es una cosa que también veo mucho en los clientes, vemos mucho que se aprovisionan recursos, esos recursos se quedan ahí aprovisionados por mucho tiempo y detectas que no se usan. Entonces, para esto incluso hay informes dentro de la plataforma, incluso hay informes dentro de GitHub, incluso en redes, y hay muchos informes por ahí, incluso workbooks que te ayudan a detectar ese tipo de recursos. Es decir, pensar que esto es un muy rápido, ¿no? Cuando tienes lanzado el proyecto, es importante identificar esas cosas para reducir el coste. Aquí no hay mejor ahorro que quitar una cosa. Es decir, no voy a optimizar un tipo de recurso, sino que como no se utiliza, pues lo voy a quitar. ¿Vale? Y luego la fase 3, la fase de operación, que esto ya es un poquito más orientado a empresa un poquito más grande, pensar que estamos hablando de una sesión orientada a pymes, en una sesión un poco en clientes un poco ya más grandes, ya una vez se establece la práctica, se establecen reuniones, se establecen metodologías de seguimiento, esto ya suele ser un poco en función de volumen de empresa, puede ser más o menos sostenido en el tiempo. Vale, ¿y qué nos da Microsoft para todo esto con este preámbulo? Pues, a ver, los proveedores hacen todo lo posible, intentan hacer todo lo posible, hacen todo lo posible, nos proporcionan mucha información para que seamos eficientes con los costes, para que tengamos visibilidad muy clara de cuáles son los costes de la infraestructura que tenemos aprovisionada. Parece un poco extraño, ¿no? Que un proveedor que sus ingresos dependen de que consumas, pues hace lo posible porque tengas esa información accesible para consumir menos. A ver, esto es una iniciativa que viene derivada de todos los proveedores de nube. Todos son conscientes de que es importante ser eficiente y, como sabéis, los precios son muy competitivos entre unos proveedores y otros. Entonces, lo que hacen es, tanto Google como Amazon como Microsoft, hacen todo lo posible porque tengas una visión completa, una visión holística de cuáles son todos los costes relacionados con tu infraestructura. Entonces, aquí os he puesto unos cuantos enlaces para que podáis avanzar de ellos después de la sesión. Cosas interesantes, por ejemplo, esta primera parte de aquí, que consiste en cuáles son los recursos que nos proporciona Microsoft para ser eficientes en los costes. Esto lo tenéis en la web pública de Microsoft, y en la web, pues haciendo clic en cualquier enlace de ellos, puedes acceder a esa información con tu propia suscripción. Esta parte de aquí son enlaces a la documentación de producto, documentación que como sabéis, los proveedores abren muchísimo la información para que tú puedas hacer investigación sobre los diferentes elementos que tienes en monitorización. Y he querido poneros un par de libros, un libro del fundador de la fundación, que es Cloud FinOps, que este es un libro que realmente recomiendo porque ayuda mucho, sobre todo para empresas medianas, grandes. Es muy importante conocer un poco cómo funciona la cultura FinOps. Y este de aquí es un poquito más específico de tecnología Microsoft. Aquí os he puesto los enlaces. Incluso dentro de los enlaces que venéis aquí dentro de Cost Management, hay un enlace a un ebook de Microsoft en el que intenta ser un poco un resumen de lo que ofrece la fundación aterrizado en tecnología Microsoft. Pues, ¿de qué forma puedo, por ejemplo, crear alertas? Pues para crear alertas te tienes que ir a este enlace y con este enlace haces esto, esto y esto. ¿Vale? Os recomiendo que
después de la sesión, pues le deis un vistazo a los diferentes recursos que os he puesto, porque esto es un trabajo que creo que sería interesante que hagáis. Vale, con esta introducción vamos a mostraros un poquito pues, cuáles son las posibilidades que tenemos en el portal ahora mismo prácticamente sin hacer nada. ¿Vale? Es decir, esta sección de ahora lo que voy a hacer es voy a mostraros pues cómo podéis hacer los costes de vuestras suscripciones ahora mismo. ¿Vale? Primero de ellos, como sabéis, tú tienes unas suscripciones. En esas suscripciones tienes una serie de recursos, una serie de elementos dentro de los recursos a la izquierda. Tenéis una sección que se llama Cost Management. Entonces, si vais al portal, perdón, si vais al portal y elegís la sección Cost Management, podéis elegir el contexto de si queréis que sea el contexto a nivel de suscripción o a nivel de grupo de recursos. ¿Vale? En la sección Cost Management vais a ver 4 elementos: análisis de costes, alertas de costes, presupuestos y recomendaciones del asistente. ¿Vale? Ya por solo entrar aquí en Cost Analysis, fijaros ya los 6, 7, 8, 10 informes que te proporciona Microsoft, así vamos a decir en la caja por defecto, para que puedas hacer un análisis de tus costes. ¿Vale? Puedes tener una vista que está marcada aquí como vista inteligente, en la que puedes ver costes por grupos de recursos. Puedes ver una vista por recursos. Recursos pues, es una máquina, un servicio PaaS, una cuenta de almacenamiento, esos son los recursos, por los servicios. Y luego tienes vistas personalizadas que, bueno, que según vais utilizando, pues os puede ir ayudando en vuestro día a día. Por ejemplo, hay una vista muy interesante que es la vista de coste diario, y la vista de coste diario verás en un gráfico muy visible, muy intuitivo, pues cómo está distribuido los costes por los elementos que tengas elegidos. Fijaros aquí, en primer punto aquí, el alcance, puedes definirlo a nivel de suscripción o a nivel de grupo de recursos. ¿Vale? Siguiente punto. Si haces clic en este caso en Cost Analysis, en Cost Analysis tenemos una serie de elementos en el que podemos tener unos filtros, que por ejemplo podemos filtrar por diferentes periodos de fechas, o puedes añadir filtros que pueda ser, pues por ejemplo, un meter. Meter es básicamente cuál es cómo se mide la métrica. Puedes añadir filtros por grupos de recursos, puedes añadir filtros por etiquetas de recursos, puedes añadir filtros por nombres de recursos incluso por recursos reservados. ¿Vale? Fijaros que esto, o sea, aquí no hay ninguna ingeniería especial, ¿vale? Que simplemente he hecho un filtro de costes en un periodo concreto. Y aquí una cosa que llama la atención es qué ha sucedido este día 6 de agosto con este grupo de recursos, ¿vale? Si tú analizas este coste, pues puedes ver, por ejemplo, aquí en color lila, que el producto SQ Flex Pro RG ha tenido un coste de, pues en un día, pues prácticamente 200 euros, ¿vale? Esto a mí, desde el punto de vista analítico, ya me da información suficiente para analizar. El siguiente paso sería ir al grupo de recursos, hablar con el equipo producto y ver qué ha sucedido en ese día, ¿vale? Fijaros que hay granularidad brutal. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es en este informe está distribuido los costes, cada barra de cada día tiene distribuido los costes por grupos de recursos, ¿vale? Entonces, esto es extensible. Tú pinchas en el elemento de filtro, que aquí estaba un poco oculto, en el elemento de filtro, y puedes filtrar, pues aquí está filtrar por grupo de recursos, puedes filtrar por tipo de recurso, por ejemplo, ¿no? Entonces puedes discernir muy fácilmente si es, pues, por ejemplo, aquí estáis viendo máquinas virtuales o estáis viendo si es una cuenta de almacenamiento, puedes discernir también por tipo de recurso, ¿vale? Fijaros que aquí importante, puedes añadir los filtros prácticamente que te apetezcan, ¿vale? Es decir, os animo a que utilicéis este tipo de informes. Siguiente punto en el que quiero hacer hincapié es en el siguiente. Tú puedes tener un informe y ese informe lo puedes grabar y lo puedes compartir, ¿vale? ¿Qué implica eso? Pues que si tienes grabado un informe y tienes establecida una metodología de trabajo en la que dices, por ejemplo, pues cada mes voy a revisar los costes ajustados a esta configuración específica que tengo, pues tiene la posibilidad de grabarlo, tiene la posibilidad de compartirlo, incluso te puedes suscribir, ¿vale? La suscripción consiste en que cada periodo, la frecuencia que tú decidas, ese informe te llegue por mail, ¿vale? Que te llegue por mail, bueno, te llega por mail una captura de imagen del informe. No te llega por mail un enlace al informe, si recuerdo bien.
pero si tú ves el informe, tú eres consciente de ese informe y sabes, puedes hacer autosuscripción, pues muy fácilmente puedes ir al informe directamente y hacer análisis adicional sobre ello. Tercer punto, pues puedes personalizar los informes e incluso descargarlos. Aquí, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es cuáles son los costes que hemos tenido en este periodo, en el mes de agosto a octubre, ¿vale? Y tenemos el desglose por tipo de servicio. Fijaros aquí, por ejemplo, que el servicio máquina virtual en el periodo monitorizado ha supuesto 3.908 euros, ¿vale? El servicio de coste de cuenta de almacenamiento en el mismo periodo ha supuesto 2.500 euros. Es decir, si yo quiero ser un poco crítico, analítico, quiero mejorar un poco los costes relacionados con esta infraestructura, pues, a ver, los wins rápidos probablemente tienen que ir por aquí, ¿vale? No deja que igual, pues yo que sé, detectes por aquí, que por aquí, por ejemplo, las copias de seguridad, pues han supuesto un incremento no esperado, ¿vale? Pero siempre es importante, ¿no? La parte más dolosa, ¿no? Pues lo que suele ser un poco una visión rápida. Pensar que este informe se puede compartir y una vez que lo puedes compartir, se puede descargar y una vez que lo has descargado, aquí el descargar el informe puedes descargar en CSV, por ejemplo, y una vez que tienes en CSV ya tienes Excel. Ya puedes analizarlo con Excel, con Power BI, con tu herramienta analítica que quieras, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista, una vez que tienes la fuente, pues puedes hacer ajustes que tú consideres. El portal es suficiente, el portal aporta, pero igual necesitas hacer una personalización diferente. Por ejemplo, no quieres ofrecer, pues yo qué sé, quieres enfocarte en unas cosas concretas del análisis y quieres obviar lo otro. Pues editas el archivo descargado y le das tú la visión particular que quieras. Una visión adicional es que también puedes hacerlo por nivel de tipo de máquina virtual. En este caso, aquí lo que se ha hecho ha sido, se ha expandido el elemento máquina virtual y para cada máquina virtual estás viendo cuáles son los costes asociados a cada una de ellas. Pues aquí, por ejemplo, lo que podemos ver es que las máquinas virtuales tipo E8, esta de aquí, pues han supuesto 2.000 euros frente a los 3.900 que suponen todas las máquinas virtuales. Pues igual tienes que preguntarte si realmente este tipo de máquina virtual es adecuado, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos? Tenemos recomendaciones del asistente, Advisor Recommendations. La recomendación al asistente es un trabajo inicial que ha hecho Microsoft y que desde mi punto de vista podría ser un poco más avanzado, sobre todo cuando estamos hablando ya hoy día de cuestiones como GPT, inteligencia artificial y todo este tipo de cosas, ¿no? Aquí yo creo que habría que hacer un trabajo un poco más importante porque muchas de las recomendaciones que nos hace el asistente están orientadas a reservas. Pues aquí sería deseable que hicieras una reserva o aquí sería deseable que incrementara recursos. No he visto muchas veces que el asistente te recomiende desaprovisionar máquinas o bajar cores y esas cosas, ¿no? Aquí, bueno, es un trabajo que creo que sería interesante mejorar. De hecho, si tenéis Copilot en Azure, está en versión preview, utilizar Copilot para hacer analítica de costes. Yo en mi caso no he utilizado mucho porque he tenido la opción de probar, pero sí que he visto alguna demo y son un poquito chulas. Probablemente el futuro va en esa línea, ¿no? Igual un poco eliminar la parte de recomendaciones del asistente y utilizando Copilot poder hacer un poco más análisis de esa forma. Vale, hemos visto la parte de informes, ahora vamos a ver la parte de presupuestos. La parte de presupuestos es cuál es el importe que quieres gastar o que estimas gastar de una suscripción, un grupo de recursos durante un periodo de tiempo, ¿vale? Entonces, aquí la parte de presupuesto es la siguiente. Tú puedes crear múltiples presupuestos, es decir, dada una suscripción, puedes crear los presupuestos que te apetezcan, ¿vale? Esos presupuestos están definidos en un ámbito, el ámbito puede ser un grupo de recursos o puede ser una suscripción. Por ejemplo, si tú tienes una suscripción, por ejemplo, que está relacionada, en mi caso, por ejemplo, el producto Flex, por ejemplo, ¿no? Y tengo, dentro del producto Flex, tengo varios grupos de recursos, por ejemplo, desarrollo, producción o I+D, por ejemplo, ¿vale? Si quiero afinar un poco a nivel presupuestario por cada uno de los grupos, puedo establecer un presupuesto por grupo de recursos. Si quiero gestionar presupuesto a nivel de grupo completo, establezco un presupuesto a nivel de suscripción, ¿vale? Entonces, aquí lo que te permite es te permite hacer un cálculo presupuestario en función de el consumo real
o el consumo previsto. Aquí el matiz es el siguiente. Si yo establezco un presupuesto para este mes de, me lo invento, bueno, aquí lo tenemos, ¿no? 1.800 euros, por ejemplo, ¿no? Y el sistema prevé que con el coste que tengo a día hoy 14 me voy a exceder del presupuesto, estoy yendo a un escenario basado en previsión, pues aunque hoy tenga, por ejemplo, la mitad de 1.800 son 900, ¿vale? Si hoy tengo un consumo hasta el día de hoy de, pues, 1.000 euros, por ejemplo, el sistema va a empezar a lanzar alertas. Me va a lanzar alertas porque está preveyendo que a final de mes me la voy a pegar a nivel presupuestario, ¿vale? Entonces puede ser de dos formas, o bien a nivel de previsión o a nivel real, ¿vale? Yo lo que recomiendo es que se haga a nivel previsión, es decir, cuanto más pronto puedas, antes de pegarte la leche, intentar reaccionar, ¿vale? Es decir, un poco esa es la línea, ¿no? Entonces, ahí en esa línea lo que sueles hacer es, tú creas un presupuesto, un importe, tú estableces la periodicidad, en este caso una periodicidad mensual, ¿vale? Y tú estableces los mecanismos que disparan las alarmas. En este caso, como podéis ver aquí, está previsto que cuando la previsión exceda el 90% del presupuesto, me va a empezar a lanzar alarmas, ¿vale? Y estas alarmas irán a un grupo de destinatarios. Tú puedes tener aquí múltiples direcciones de email que son las que recibirán un bonito email indicando que te has excedido, que hay previsión de que te excedas en el consumo estimado para ese, en este caso para esa suscripción, ¿vale? Esto es muy chulo porque te ayuda un poco a dormir tranquilo siempre y cuando tengas una buena previsión. Alertas. Alertas es un poquito parecido. Bueno, aquí lo que podemos ver es que en este caso a nivel de suscripción, pues tengo creadas dos alertas distintas. Como he dicho antes, puedes tener múltiples presupuestos, también puedes tener múltiples alertas. Por ejemplo, puedes hacer cuando tienes a final de mes tienes una estimación de un 90%, por ejemplo, y a mitad de mes un 60%, ¿no? Que vaya mandando mails informativos en función de diferentes métricas. Otra cosa chula que tienes a nivel de alertas, que esto está un poquito oculto, pero es una cosa valiosa, es la detección de anomalías. Una anomalía es cuando de repente en un día, como he mostrado antes al principio, ¿no? El día 6 de agosto hay un pico de consumo que se va de madre, ¿vale? Entonces, en esa situación, antes de esperar a que se lance un informe de previsiones de costes, pues el propio sistema te alerta, ¿vale? Es decir, he detectado, fijaros aquí un email de ejemplo, ha sucedido un coste inusual dentro de la suscripción, por lo que sería interesante que le dieras un vistazo, ¿vale? Ya por lo menos te está informando. A nivel diario te está informando de esos excesos. Aquí, como siempre, tú estableces, bueno, fecha de inicio, fecha final, es decir, tú defines un calendario de cuándo quieres que te notifique, cuál es el título del mensaje que vas a recibir y quiénes son los destinatarios, ¿vale? Entonces, aquí fijaros que la alerta, en este caso, está configurada a nivel de grupo de recursos. También lo puedes hacer, pues, disculpas, también puedes configurarlo a nivel de suscripción. Vale. Un pelín. ¿Vamos bien? Vale, pues todo eso que os he mostrado lo tenéis en la caja. Lo tenéis en el menú que os he mostrado de Cost Management, ¿vale? Ahora un poquito os voy a mostrar pues un poco cómo debería organizarse un poco la estrategia a nivel de gestión de costes, ¿vale? Y está todo muy relacionado con lo que hemos ido recogiendo y un poquito relacionado con la parte que hemos visto de la fundación, ¿vale? Aquí he puesto tres grupos grandes. Un grupo grande que es gestión y monitorización de costes, en lo que os pongo una serie de estrategias a realizar, por ejemplo, utilizar Cost Management para hacer análisis de costes, implementación de presupuestos y alertas, que es una cosa que si estáis atentos a la presentación y sois encargados de gestionar los costes de vuestras suscripciones, sería algo que haría inmediatamente después de esta sesión si no lo estáis haciendo ya. Un segundo punto que es un punto de análisis de contratos y licenciatura, es decir, esto es un poquito una medida a medio y largo plazo en la que tú puedes ir a escenarios de pre-reservas de recursos, ¿vale? Entonces ahí pues tienes que entrar un poquito más en detalle de cuáles son los análisis que se hacen
pero bueno, los ahorros que se pueden conseguir vía reserva de recursos pues son más que interesantes. Y luego finalmente en esta primera parte de aquí de gestión y monetización de costes, pues creo que es necesario tener una implementación de políticas de etiquetado. La parte de etiquetado es importante sobre todo en escenarios en los que tienes recursos compartidos entre departamentos. Por ejemplo, tú imagínate cuando el alcance del coste se sale de una suscripción, es importante tener etiquetado el grupo de recursos. Yo lo que suelo recomendar a los clientes es bajar hasta grupo de recursos, bajar más al detalle no es habitual, sobre todo en empresas pymes no es habitual bajar más allá del grupo de recursos. Hay algunos casos que he visto, pero sobre todo en empresa corporate, de bajar el etiquetado más abajo, ¿vale? Pensar que el etiquetado lo que te proporciona es cuando vas a hacer filtros sobre los informes, en el filtro que haces en informe tienes la opción de añadir un filtro y ese filtro sea una etiqueta, ¿vale? Entonces, ese punto de vista te da una visión un poquito más, digamos, una visión alternativa, ¿vale? No orientada a la jerarquía habitual de suscripción, grupo de recursos, recurso, sino ya algo un poco más abierto, ¿vale? Que esto va enlazado un poquito luego con la parte de extensibilidad que luego os mostraré. Aquí, bueno, pues depende un poco, ¿no?, de cuál es el volumen de las suscripciones y recursos que tenéis, pero antes suele ser entre días y semanas lo que requiere poner en marcha este tipo de cosas. Y naturalmente hay que hacer unas revisiones periódicas, ¿no?, entre mensual a semestral, un poco dependiendo un poco de cómo y dinámica es tu organización, ¿vale? Una segunda parte que es la parte de optimización de recursos. Aquí podéis ver iniciativas en la línea de optimizar tamaños de máquinas virtuales. Aquí es muy importante que tengáis alineado al equipo de tecnología y el equipo de producto. Es decir, si tú quieres optimizar cuáles son las máquinas virtuales asignadas, es importante que las personas que son responsables de eso conozcan la tecnología. Entonces aquí fijaros que ya se abre un poquito la patita en la línea de, para hacer una gestión eficiente de costes, tienes que estar puesto en la tecnología, ¿vale? Entonces aquí hay veces en las que me encuentro con clientes que no están del todo finos en novedades en tecnología, pues porque su core es otra cosa y no es tecnología. Y ahí sí que hay veces en las que los clientes pues necesitan un poquito de ayuda, ¿no? En plan de, me viene mejor esto, me viene mejor este tipo de máquina, necesitaría reservar instancias, ¿cómo podría un poco gestionar ese tipo de cuestiones? Y luego, finalmente, toda la parte relacionada con automatización y eficiencia. Aquí utilizo muchas veces un símil, el siguiente símil. Imagínate que eres una empresa que te dedicas a tema de desarrollo de aplicaciones y tienes contratado un equipo externo que utiliza máquinas virtuales que tienes aprovisionadas, ¿vale? El equipo externo necesita acceder a tus máquinas virtuales. El equipo externo normalmente suele trabajar entre 7, 8, 9 horas máximo. 7 horas, imagínate un horario de 8 a 5, por ejemplo, ¿no? De 8 a 6, de 9 a 6, un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si tú aprovisionas una máquina virtual, esas máquinas virtuales, fuera de ese horario laboral, vamos a decir, no son necesarias esas máquinas virtuales. Entonces, tú mismo puedes crear políticas para apagado e iniciado de máquinas, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, cuando antes comenté no hay cosa más eficiente que no tener el recurso, pues este es un escenario de libro. Si yo, por ejemplo, imagina que definimos 8 horas, ¿vale? Que solamente 8. Normalmente suele ser un entorno de 10 horas, ¿no? Porque puede haber gente que entre a las 8, gente que entre a las 9 y gente que se vaya a las 5, gente que se vaya a las 6 o que se vaya a las 7. Pero normalmente ahí se suele definir más o menos un periodo de 10 horas. Pero un escenario purista de 8 horas diría que estaría ahorrando el consumo de máquina un tercio. O sea, me estaría quitando en medio 2/3 de coste. Estaría pagando un tercio por todo el recurso, ¿vale? Y si a eso le añades, por ejemplo, el tema fines de semana, que el fin de semana pues la gente no suele trabajar, pues te estás ganando 2 días. 2 días entre 7 pues son 2 séptimos lo que te estás agarrando en costes. Es decir, desde el punto de vista, pensar un poquito en ese tipo de cuestiones relacionadas con la automatización de recursos. Os he puesto el ejemplo de una máquina virtual, pero también sucede, por ejemplo, para recursos PaaS. Yo he visto situaciones en las que para necesidades de DevOps, el recurso, el grupo de recursos que proporciona el entorno de desarrollo para hacer una solución PaaS, por ejemplo, al final del día se desaprovisiona, se borra directamente y por la mañana se aprovisiona de nuevo.
he pasado a un escenario de infraestructura como servicio a un escenario de plataforma como servicio, ¿vale? ¿Es costoso? Pues bueno, con cuestiones como Bicep, Terraform y tal, pues suele ser más fácil, pero es una cuestión medible, ¿vale? ¿Cuál es el ahorro que te supone? Desde ese punto de vista son cosas que sí que deberían considerarse. Aquí os he puesto un poco mensajitos, ¿no? Para que veáis que es importante tener un poquito un plan, es importante ser capaz de medirlos, porque al final, con toda la historia de la filosofía FinOps, pues es importante medir y es importante visualizar, dar visibilidad de esas mejoras a los equipos. Y una cosa que suele utilizarse mucho, y además que esto es muy americano, el tema de agradecer, gratificar, elogiar, que muchas veces cuando has conseguido mejorar una cosa, pues se da por hecho de que porque es tu trabajo lo tienes que hacer, pero hay veces que las organizaciones no agradecen, ¿no? Entonces eso, fijaros que esto ya estoy yendo a un tema un poquito más cultural, ¿no? El hecho de decir, ostras, la empresa le agradece al empleado, el empleado se siente satisfecho, el empleado se sube a esa iniciativa y el empleado dice, ostras, he conseguido esto. O otros lo ven igual que tú y dicen, qué bien, es un poco una cuestión cultural, ¿vale? Luego, bueno, hasta aquí un poco toda esta parte, ¿no? Un poco, os he puesto aquí unas cuantas pilorillas para que podáis vosotros luego avanzar en vuestra necesidad concreta. Y ahora viene la parte de extensibilidad, ¿vale? Fijaros que lo que hemos visto hasta ahora es todo lo que tenéis en el portal, ¿vale? Que tú puedes utilizarlo perfectamente, ¿vale? Primera de ellas, exportaciones, ¿vale? Hay ocasiones en las que quieres consultar la información de las suscripciones de una forma un poco distinta. Pues existe dentro de la sección de gestión de costes, tienes una pestaña que se llama Exports, que como el nombre indica lo que hace es exportar los costes a algún sitio. ¿Vale? Ese sitio es una cuenta de almacenamiento y en esa cuenta de almacenamiento tú determinas, bueno, aquí configuras cuál es la cuenta de almacenamiento donde quieres exportar los datos, en este caso pues una suscripción, defines la suscripción, cuenta de almacenamiento, contenedor y directorio y defines cuál es el criterio de esa exportación. Aquí podéis ver, ahora mismo hay 4, ¿vale? Que son exportación diaria de costes desde inicio de mes hasta ahora, exportación semanal de los últimos 7 días, exportación mensual del último mes y One Time Export. One Time Export es una única importación, ¿vale? Yo lo que suelo utilizar con clientes mucho es la exportación diaria desde mes hasta fecha, ¿vale? El resultado de esto es lo siguiente. Yo tengo conectado aquí el azul, el Explorer. Este es el Microsoft Azure Storage Explorer. Esta es una cuenta de almacenamiento en la que tengo conectado, en la que tengo creado un export. Y aquí podéis ver que por cada ejecución, y fijaros, estas son 2 lanzamientos que hice ayer, por cada, a ver si lo digo, por cada exportación me genera un archivo. Abro este archivo, me lo está bajando de Azure, me lo está bajando a local. Abro este archivo. Y aquí podéis ver que, bueno, pues en este caso podéis ver aquí cuál es el partner que tenemos nosotros en la parte de Azure. Pues aquí una cosa sencillita que hago es le doy formato tabla y aquí ya tengo, pues por ejemplo, si yo vengo aquí, por ejemplo, yo tengo el día, la fecha, el tipo de servicio, el plan de Azure, cuál es la métrica y aquí, por ejemplo, aquí a la derecha, pues tendré cuáles son los costes, ¿vale? Con esto ya puedes tú, por ejemplo, pues hacer una agregación tan sencilla como pues crear un pivot table en el que le ponga, pues yo qué sé, el coste, a ver, el coste en dólares y le voy a poner aquí la métrica, meter name, ¿vale? Entonces, tengo aquí, bueno, voy a poner la categoría, voy a quitar la métrica, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, si esto lo pongo en moneda, pues aquí de una forma, estos son dólares, creo que es el importe, correcto, pues aquí le voy a poner en dólares, ¿vale? Y este es el coste que he tenido, en este caso, en este grupo de recursos durante este periodo. Fijaros en la potencia que nos proporciona esto. Esto es un CSV, ¿vale? Y este CSV, yo aquí lo que he hecho ha sido, pues me he montado una pivot table en Excel, ¿vale? Esto no evita que yo pueda decir, este CSV que tengo aquí en este origen, lo voy a enchufar a un Power BI, ¿vale? Aquí, como truco, os digo una cosita.
Cuando lanzas las exportaciones, fijaros que esta es la estructura que he creado. He creado una carpeta que se llama export. Dentro de export pone sub rincón, que es la suscripción que utilizo para esos costes. Aquí tengo la exportación diaria y aquí tengo, fijaros, si veis aquí pone 2024-0501, 2024-0531. Es decir, aquí me va a ir metiendo los costes del mes, ¿vale? ¿Qué sucede? Que si yo hago un informe que me consulta estos informes, esto no son acumulativos. Es decir, este es hasta el momento en que se hizo esta llamada y esto es el coste desde principio de mes hasta el momento en que se hizo esta llamada. Entonces, ¿qué es lo que deberíais hacer? Lo que deberíais hacer es, como al final, si esto tienes 30 días, pues tendrás el coste multiplicado del primer día, lo tendrás multiplicado 30 veces, ¿vale? Pues yo lo que recomiendo es que crees una automatización que lo que haga es, o el propio Power BI, por ejemplo, en el propio Power BI, que te quedes con el último archivo de ese mes, por ejemplo, ¿vale? Si no estás muy fino en la parte de Power BI, pues puedes hacer una automatización en Azure que lo que haga es me ordene los archivos y me coja el archivo, se quede solamente con el más nuevo y el resto los elimine, ¿vale? Esto es una pequeña limitación que tiene el portal, pero que tenéis que ser capaces de trabajar vosotros, ¿vale? Entonces, bueno, voy a volver un poco aquí. Entonces, fijaros aquí la potencia que te proporciona el hecho de, imagínate, y además lo voy a completar un poquito más, ¿vale? Porque aquí el proyecto aquí ya lo tenéis prácticamente hecho. Aquí lo que tengo es una suscripción, ¿vale? Entonces, ¿qué sucedería si, por ejemplo, yo, además de esta suscripción, meto otras suscripciones aquí? ¿Vale? Si metes otras suscripciones y en tu Power BI se alimenta el directorio, siempre que respetes el formato y todo ese tipo de historias, ¿no? CSV y todo ese tipo de cosas, pues directamente podrás tener un informe único los costes de Azure para todas las suscripciones que tienes en tu organización, ¿vale? Lo único que tienes que tener cuidado es cuando creas la exportación, pues le tienes que decir cuál es el destino. Y aquí fijaros que ya, aquí, aunque mi suscripción tiene otro nombre, aquí le he dicho el directorio, lo tienes que tener, lo enlazo, fijaros aquí, la suscripción se llama submpn Eladio Rincón. Pues en este caso, este es el destino, pues aquí lo que le digo es, en lugar de sub rincón 01, pues si voy a otra suscripción distinta, pues pongo sub, pues yo qué sé, quien sea, punto lo que sea, ¿vale? Y de esa forma ya tienes en un único sitio centralizado todos esos costes, ¿vale? Aquí os comento una cosita que creo que os puede ser de interés y es que Microsoft está trabajando en una versión 2 de toda esta información y en esa versión 2 hay cositas como la que he mostrado esta de que los datos quedan persistentes, o sea, los datos anteriores quedan ahí en el directorio, esa parte va a quedar resuelta eventualmente, ¿vale? Siguiente parte, extensibilidad vía Power BI, ¿vale? La propia Microsoft, recordad que es lo que os he dicho, Microsoft intenta que nosotros tengamos acceso a los costes de una forma clara, ¿vale? Entonces, la propia Microsoft nos proporciona un conector para Power BI que se llama Azure Cost Management, en el que te puedes suscribir, en el que configurándolo en condiciones puedes acceder a los costes relacionados con esa suscripción. Aquí, en este caso yo no utilizo esto porque muchos de los clientes que tengo son vía CSP y es una cosa un poco distinta a lo que proporciona esto. Esto es útil, por ejemplo, para clientes que tienen Enterprise Agreement, por ejemplo, ¿vale? Pues esto es útil. Luego también os he puesto otro enlace aquí, que esto es también súper chulo, y es que hay una aplicación de Power BI que tiene publicada Microsoft en la que si eres un cliente que tiene Enterprise Agreement, pues tienes acceso a un informe como este, ¿vale? Tú simplemente configuras los datos de tu suscripción y a tirar millas, ¿vale? Otro punto de extensibilidad que tenemos, pues hay un GitHub. En GitHub hay una herramienta que se llama Azure Cost Clip y Azure Cost Clip es una herramienta basada en PowerShell en la que de forma gráfica desde Visual Studio Code, por ejemplo, o desde Azure Data Studio, puedes recuperar diferentes métricas de costes, ¿vale? A ver, me gusta mucho esta herramienta. De hecho, hice una aportación a la herramienta en la que hace un par de meses o así, en la que hemos añadido dentro de Azure Cost Clip la posibilidad de que te exporte también las etiquetas, ¿vale? Entonces, aquí me sirve mucho para clientes en los que quiero tener una visión rápida de costes y quiero tener una visión rápida de cuáles son las etiquetas asociadas a los costes. Entonces, en el código de la solución, de hecho os lo voy a mostrar, en el código de la solución añadí, a ver, en el código de la solución añadí esta sección de include tags,
que lo que hace es añade cuáles son los tags del recurso en cuestión, ¿vale? También añadir la opción de expandir columnas, creo recordar. O sea, es una solución chula y es tan sencillo como decir, voy a hacer aquí, CLS. Fijaros aquí la facilidad de utilización. Azure Cost, cuál es el elemento que quiere, la métrica, en este caso un coste diario, cuál es la métrica que quiero agregar y cuál es la suscripción que quiero analizar el coste. Ejecutas y aquí espero que eventualmente pues me muestre los costes de esta suscripción concreta. Entonces, esto, fijaros, un poquito friki sí que es, ¿vale? Pero fijaros que aquí me muestra cuáles son los costes aquí en una numeración un poco curiosa y incluso me muestra aquí, a ver si no puedo hacer scroll aquí, por alguna razón, vale. No sé por qué no puedo hacer scroll. Bueno, y aquí me muestra pues un poco en barra de estado pues cuál es el coste por cada uno de los días y aquí pues me muestra un poco los diferentes, en este caso la métrica, que es la que he elegido yo como separación, ¿vale? Esto es, bueno, si quieres utilizar, bueno, es muy extensible, ¿vale? Hay un montón de opciones, por ejemplo, si quieres tener, pues entre periodos de fechas, que es una cosa interesante, si quieres buscar, por ejemplo, anomalías también, si quieres buscar si quieres exportarlo a JSON o a CSV, por ejemplo, en mi caso, lo que hacemos mucho es exportamos a CSV y ese CSV ya se lo enchufas posteriormente a un Power BI y a correr, a consumir datos por ahí, ¿vale? ¿Qué más cositas tenemos? Pues tenemos, nosotros en nuestro caso, como tenemos una solución un poquito personalizada para necesidades muy concretas, pues bueno, necesidades concretas no, un poco simplificación, porque la información que habéis visto en las Excel anteriores era muy extensa, ¿no? Pues lo que hemos hecho ha sido, utilizando la API REST que proporciona el portal de Azure, pues hemos hecho una personalización pues, de cómo obtener los costes. Y aquí, si tenéis un poco de background de desarrollo, esto es algo que si os ponéis vosotros por vuestra cuenta, en un par de semanas o 3 seguro que lo tenéis. Aquí, fijaros que aquí estoy utilizando cuál es el nombre de la API, que la veis en amarillo, que la API que tenéis aquí, el enlace a la documentación, que está todo perfectamente documentado por Microsoft. Aquí configuro cuál es el periodo de análisis, aquí he simplificado un poco la función, pero básicamente esto es un JSON en el que indico cuál es el periodo de medición. Aquí le especifico en azul marino, especifico la periodicidad, en este caso es una periodicidad diaria. Aquí el tag este que os he comentado antes, que esto es lo que tenemos, lo que incluí hace un par de meses en el código de GitHub de Azure Clip, y aquí el método de agregación, ¿vale? Y esto no es ciencia de cohetes, de verdad. Esto lo podéis hacer fácilmente a poco que estudiéis un poquito esto, sepáis un poco de PowerShell y utilizando cosas como Postman y tal, podéis ver fácilmente su utilización. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto sería, en lugar de utilizar los CSVs tradicionales que exportas con la herramienta, los export que os he mostrado hace un momento, pues yo quiero una visión un poco diferente, ¿vale? Entonces, esa visión diferente, pues obviamente la tienes que desarrollar tú, ¿vale? Y hasta aquí un poco toda la parte de extensibilidad, es decir, tenéis herramientas, tenéis cositas para avanzar por ahí, ¿vale? Ahora quería mostraros un poquito nosotros como para los clientes en los que trabajamos, todos estos elementos que os he estado comentando, se los damos a los clientes gratis siempre que tengan con nosotros cuestiones como consumo CSP o tengan habilitado con nosotros el PAL o el deporte. Si os suena, pues creo que sabéis en qué consiste. Básicamente lo que hacemos con los clientes es un poco lo que, si recordáis un poco al principio del todo, ¿no? Cuando hablamos un poco de la fundación, pues las prácticas que define la fundación las simplificamos y aterrizamos en la necesidad del cliente. Pues, por ejemplo, para gatear tienes que empezar con un informe que hace no sé qué, que le muestras, que se enseña, se evangeliza, se muestra un poco, pues poco más los costes. Pues tenemos un Power BI que os voy a mostrar ahora y ese Power BI lo que hace es muestra un poco los costes para que la organización sea consciente de los costes. Siguiente pasito, pues el siguiente pasito es presupuestos y alertas. Pues una vez que ya tienes la organización es consciente de los costes, pues creas una cuestión como relacionada con presupuestos y alertas, ¿vale? Siguiente pasito que se hace, pues toda la parte de definición de políticas, etiquetado, etcétera, etcétera. Y luego ya la última parte, que esto no está incluido aquí, pero es un poco lo que es ya la cultura FinOps,
que sale un poco del contexto de esta presentación, que es más orientada un poquito a empresa más grande, ¿vale? El informe es este. Os voy a mostrar el informe desde, a ver cómo vamos de tiempo, y 22, tengo 8 minutos más o menos, vale. El informe, nosotros cuando definimos el informe, al final todo esto es familiar, entonces nosotros lo que hemos definido el informe es de forma que tenemos una barra de estado arriba en la que hace una comparativa. Al final, cuando estás analizando costes, es vital hacer comparativas entre periodos, ¿vale? Entonces aquí mostramos una pestaña de arriba del todo en la que indicamos pues cómo vas de bien o mal respecto al periodo anterior. El periodo anterior para nosotros es un mes, ¿vale? Tienes también, esto ya os suena un poco de lo que hemos ido viendo en los otros paneles, pues ahí hemos visto en los otros informes, perdón, pues aquí tienes una distribución de coste por suscripción, una distribución de coste por recurso y una distribución de coste por servicio. Aquí el valor adicional que tenemos nosotros frente a lo que proporciona el sistema de Microsoft es que nosotros tenemos en un único panel todos los costes de la suscripción, ¿vale? En algunos casos, en Microsoft, cuando vas a nivel de Management Group, es posible que lo veas, no es en el caso de todos. Aquí nosotros, fijaros que es muy chulo, ¿no? Que cuando vas a... que todos los costes que tienes de Azure en tu organización lo veas distribuido por suscripción. O sea, aquí ves, por ejemplo, en este caso, el proyecto este GL 000003 es el que más coste por goleada ha tenido en la organización. Entonces, esto ya es una bandera roja, ¿no? En plan de, ¿qué está pasando aquí, no? Es una forma maravillosa de verlo. Luego, obviamente, es importante verlo por la dimensión fecha, para ver un poco tendencia y mejoras, ¿vale? Y, naturalmente, toda la potencia de Power BI desde el punto de vista de ponerte encima de un elemento y ver esa distribución a nivel de jerarquía, pues es algo fantástico, ¿no? Si en las suscripciones hemos visto que teníamos 5.000 euros de gastos más o menos que había, estoy viendo aquí en este gráfico, estoy viendo que 2.700 correspondían al grupo de recursos QA y 1.200 correspondían al grupo de recursos Workbooks, ¿vale? Entonces, de esta forma muy visual, muy cercano, muy fácil de entender, ¿vale? Y claro, obviamente también tenéis que pensar que esto es una visión para todo el equipo, es decir, todo el equipo, estoy hablando financiero también. Financiero es habitual. Depende, es habitual. Yo suelo ver mucho financiero que le gusta informes tipo sábana. Entonces, si quieres un informe tipo sábana, pues aquí lo tienes, ¿vale? Este informe, pues aquí ves distribución de suscripción, grupo de recurso, que esto es una jerarquía, y aquí la comparativa de los meses con los porcentajes y tal. Esto para los fans de los números, pues les puede resultar muy útil, ¿vale? Fijaros que está diseñado de forma que sea inclusivo desde el punto de vista organizativo, es decir, que todos puedan un poco sentirse a gusto con la información, ¿vale? Y luego, finalmente, la parte de etiquetas, que es otra visión adicional, es decir, además de esa distribución jerárquica que tienes, grupo de recursos y suscripción, pues también puedes hacer una distribución a nivel de etiquetado. Pues, por ejemplo, si es el servicio, el centro de costes, por ejemplo, quién es el responsable que creó el recurso, cuál es el proyecto al que está asociado. Esto ya es un detalle un poquito más fino, enlazado con lo que hemos visto antes de los 3 puntitos de hacer un etiquetado interesante para que luego esa métrica se pueda un poco analizar, ¿vale? Y hasta aquí era un poco, bueno, quería mostrar un poquito para que veáis un poco las opciones. Esto es lo que os he comentado, que es la parte que tiene Microsoft para clientes con EA, ¿vale? Esta es la parte que os he dicho que tenemos nosotros, y aquí, aquí hay una cosa un poco llamativa, es que nosotros hemos diseñado los informes para que el objeto de diseño del informe es que estés a 3 clics de distancia de recurso, ¿vale? Entonces, voy a hacer una simulación. Yo me cojo, hago clic en el coste de la suscripción, ¿vale? He hecho un clic, ¿vale? Y luego aquí, bueno, aquí estoy viendo, por ejemplo, la distribución, más o menos un poco, está muy inferior a lo que muestra en la presentación, porque ha habido opciones que se han ido mejorando dentro de esta suscripción. He hecho un clic, ¿vale? Aquí veo, bueno, pues el elemento de cómputo que se lleva 400 euros en el mes de abril. Botón derecho, obtener detalles, servicios. Eso vamos a considerar que eso es un segundo clic, ¿vale? Y aquí ya veo para ese elemento de cómputo, en este caso para los elementos de cómputo, estoy viendo una distribución de cuál es el presupuesto, cuáles han sido los costes durante los diferentes meses
y cuáles son los recursos relacionados, ¿vale? Y fijaros aquí también, pues, cuál es el grupo de recursos asociado. El tercer clic es este. Si hago clic aquí, me debería llevar al recurso específico que supone ese coste, ¿vale? El clic de login lo obviamos, ¿vale? Se no cuenta. Estoy a 3 clics de distancia de recurso. Y una vez que estoy en este recurso, la persona responsable de este recurso sabe lo que tiene que hacer, ¿vale? En teoría. Es decir, aquí lo que estaba mostrando en el informe es que ese recurso ha supuesto ese importe, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista es algo muy chulo, muy llamativo desde el punto de vista de organización, ¿vale? Y hasta aquí 3 minutos, un poco resumen, ¿vale? Primero, hay muchas opciones, ¿vale? Debe ser cuco y elegir cuál es la opción que más te cumple. Es decir, por ejemplo, si tú eres una organización que no tienes muchas suscripciones, pues probablemente no tengas igual necesidad de meterte en historias como etiquetado, ¿vale? Tienes que ser, a partir de aquí sería deseable que hagas una revisión de aterrizar esta información que os estoy dando para la necesidad concreta tuya, ¿vale? Ser conscientes que Microsoft habilita muchas herramientas para que se pueda hacer un análisis exhaustivo, bueno y que puedas avanzar cositas, ¿vale? Ser persistente desde el punto de vista de que seas constante, de que las iniciativas tienen retorno en el medio y largo plazo. No hagas iniciativas puntuales que sí, que puedes ganar en ciertos elementos, por ejemplo, para hacer proyecto Diógenes, ¿no? En plan de quitar cosas que no sirven, ¿no? Pero debe ser un poco más persistente en el tiempo, consistente y tal. No tengas miedo a probar diferentes cosas, que lo cual es, ahí hemos combinado diferentes cosas, ¿no? Hemos visto en el panel, hemos visto lo que tiene el portal, puedes hacer export, te haces un export, exportas a Excel, no tengas miedo, por ejemplo, de compartir Excel. Si te sientes cómodo con Excel y con un pivot table te funciona, pues fantástico, adelante con ello, no tengas miedo a esas cosas. Mide resultados y ajusta, porque es importante que aquí esto va muy relacionado con la cultura. Es decir, si tú lanzas una iniciativa, esa iniciativa debería tener algo visible, un resultado. Entonces, si cuanto mejor seas capaz de mostrar el resultado de la iniciativa que has lanzado, más fácil será en la organización hacer consciente de esa mejora, ¿vale? Aquí, de nuevo, el resumen sería, y obviamente buscar alianzas, ¿no? Cuando hemos visto al principio del todo, estamos hablando que son iniciativas a través de diferentes departamentos, entonces al final esto es como en la vida sucede mucho, ¿no? Si no hay un responsable único, la responsabilidad queda muy difuminada, entonces ahí, bueno, eso es una de las cosas, ¿no? En la que hace mucho hincapié la fundación, ¿no? De intentar un poco ir en equipo, colaborar, trabajar en conjunto, ¿no? Que sería un poco el resumen que os pongo aquí. Planifica, es decir, crea un plan, no tiene que ser un plan muy exhaustivo, un plan inicial de vamos a hacer una revisión poco a poco, vamos a ver cosas por aquí y por allá, ¿vale? Colabora, busca colaboradores, es decir, es importante que la organización hable el mismo idioma, ¿no? Que seáis capaces de cuál es un poco de definir esos objetivos a donde queréis ir. Y finalmente, aunque suena un poco cursi, es muy americano esto, premia, agradece, elogia. Es importante que hagas esas cosas porque al final cuando elogias a alguien por una cosa que ha hecho, lo que sucede es que esa persona se sube al carro contigo. Entonces, eventualmente lo que va a suceder es que vas a tener una persona más aliada en tu iniciativa y eventualmente pues va a hacer de abogado del proyecto que has lanzado, ¿vale? Y hasta aquí ha llegado. No sobra nada de tiempo. Si queréis podemos hacer una ronda de preguntas, respuestas y un poco más. Agradecer el tiempo que habéis pasado aquí, que es una hora, que ha sido, bueno, es bastante tiempo dedicarme. Y muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias, Eladio. Si te parece, vamos con dos preguntas que nos han hecho durante la sesión, ¿vale? La primera sería, ¿qué granularidad permite la configuración de los presupuestos? Vale. Los presupuestos los puedes definir a nivel de suscripción o a nivel de grupo de recursos. Es decir, hay ocasiones en las que, por ejemplo, tú eres un departamento que hace una cosa muy específica y ese departamento
no comparte sus recursos con otros departamentos en una única suscripción, pues tú puedes ser como responsable de tu departamento que tienes ese grupo de recursos, establecer un presupuesto a nivel de ese grupo de recursos. Tú puedes tener perfectamente tu presupuesto y puedes tener también un presupuesto a nivel de suscripción por parte de tu responsable, por ejemplo, ¿vale? Es decir, puedes tener también aclarar que puedes tener múltiples presupuestos dentro de una suscripción, ¿vale? Puedes tener una suscripción con tres presupuestos a nivel de suscripción y 4, 5, 6, 7, 8 a nivel de grupo de recursos. Genial. La siguiente pregunta es, nos dice una persona, en su empresa la gente se tira la pelota unos a otros. Desde tu punto de vista, Eladio, ¿quién debería ser el responsable de gestionar los costes? Eso bueno, es la duda que intenta resolver la fundación. Al final, es una responsabilidad compartida. En la segunda diapositiva teníamos cuatro colores. Uno era IT y producto, otro era finanzas, que está en color verde. Teníamos también a dirección o estrategia y teníamos también a compliance. Desde mi punto de vista es una responsabilidad compartida. Sé que es una respuesta un poco abierta, y yo lo que suelo, cuando voy a clientes, lo que suelo intentar identificar es quién es la persona que tiene más ganas por mejorar eso. Al final, esto es una cuestión muy cultural y al final depende un poco de cuáles sean los objetivos que tengas a nivel de tu puesto de trabajo. Entonces, es una responsabilidad compartida. De hecho, está muy alineada precisamente con esta parte de aquí, ¿no? Crear un plan, colaborar entre los diferentes equipos e ir agradeciendo el trabajo. Porque tener en cuenta lo siguiente, cuando hay informes por ahí de la Fundación en las que tener una persona dedicada a tiempo completo para la parte de gestión de costes suele empezar a estar justificado cuando tienes unos costes por encima de $1.000.000 al año. ¿Vale? Entonces, eso no todo el mundo tiene esos costes. Entonces, muchas veces hay veces que se tienen roles partidos, tiempo parcial, hay veces que se cuentan con empresas externas para que echen una mano. Es un poco compartido desde mi punto de vista. Espero, disculpa que sea un poco abierto, ¿no? Pero es lo que veo yo en los clientes. Perfecto, Eladio. Pues ya no hay ninguna consulta más. De todas formas, como siempre, si después del webinar os surge cualquier duda, os podéis poner en contacto tanto con el departamento de marketing y se lo haremos llegar a Eladio como con Eladio. Si os parece, damos por finalizada la sesión. Solo comentaros que al cerrar el webinar os aparecerá en pantalla un formulario que vamos a agradecer que rellenéis. Gracias, Eladio, por la sesión y gracias a todos por asistir. Nos vemos en el siguiente webinar.